Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Celebramos con gran alegría esta liturgia donde celebramos la Epifanía del Señor. Litúrgicamente ese es el nombre por lo cual la iglesia reconoce a la liturgia que hoy celebramos. La Epifanía, aunque culturalmente, a nivel de la tradición también eclesial, también se le reconoce como el Día de los Santos Reyes. De hecho, se conoce más por el Día de los Santos Reyes que por su verdadero nombre, que es la Epifanía. Pero nosotros tenemos que, ¿verdad?, tener clara esa diferencia, porque así como uno va guiando la liturgia, entonces uno puede comprender con mayor magnitud lo que estamos celebrando. Así que estamos hablando de dos cosas que se parecen, que son las mismas, pero con significado totalmente diferente. Cuando hablamos de la Epifanía, la iglesia quiere dar a conocer una realidad, que nuestra fe crezca en ese camino. Y cuando hablamos de los Santos Reyes, ya estamos hablando de algo cultural, ¿verdad?, a nivel de la tradición, que es todo ese acontecimiento que nosotros vivimos a nivel social, como hoy lo estamos celebrando, ¿verdad? Hoy tenemos aquí a estos tres reyesitos aquí. Hay que ver lo que ellos trajeron. ¿Trajeron algo? Que vení tan lejos y no traje nada. Así que yo lo veo con la mano vacía. Eso está afuera. ¿Y los camellos? ¿Están afuera también? Entonces, y tradicionalmente, ¿verdad?, se relaciona este día también a nivel comercial, ¿verdad?, en donde las personas dan muchos regalos, es decir, que tienen un montón de significado, pero tenemos que ir separando cada una de esas cosas y saber entonces que tenemos que empezar primero reconociendo que hoy estamos celebrando la Epifanía. ¿Y qué significa eso de la Epifanía? Es la manifestación de Dios a todos los pueblos. Epi, por encima de, fuera de. Epifanía, manifestación. Es la manifestación global de Dios. Ese conocimiento, esa palabra, tiene que calar hoy en nuestras vidas. Grábense eso, porque es eso lo que estamos celebrando como tal. No es tan solo un día para dar regalos, para alegrarnos, que es importante y eso es bonito y es hermoso, pero tenemos también que vivir y crecer con lo que hoy nos presenta la liturgia. Amén. Por lo tanto, es la manifestación de esa fuerza de Dios para que todo el mundo reconozca que su Hijo ha nacido. Celebrábamos días atrás lo que es la encarnación, ¿verdad? La Navidad, el día de Navidad, que es el día del nacimiento. Nosotros hablábamos al principio en el Adviento de que teníamos que preparar nuestras vidas convirtiéndolas en un pesebre, ¿verdad? Convertir nuestras vidas en una casa en donde Dios pueda nacer. Ese era el diálogo que teníamos al principio. Hay que permitirle a Dios que nazca dentro de cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, el nacimiento será. Pero ¿qué nos dice hoy esta fiesta solemne que estamos celebrando? Que no basta con el nacimiento. El nacimiento es el acontecimiento grande de Dios para la humanidad. Pero si ese nacimiento no se da a conocer, ¿quién se entera? Si tú no le dices al mundo que ha nacido el Hijo de Dios, ¿cómo el mundo se va a llenar de esa fuerza de Dios? Por lo tanto, el nacimiento de Jesús no puede quedarse en Belén. No puede quedarse encerrado en ese pueblecito, sino que ahora ese nacimiento tiene que expandirse a toda la humanidad. Todo el mundo debe de enterarse de que el niño nació. Amén. Y por eso es la Epifanía. El nacimiento que celebrábamos días atrás, ahora se da
a conocer. Ahora todo el mundo se entera de que la promesa de Dios se ha cumplido, porque recuerden que Israel, como lo dice ya la primera lectura, ya esperaba desde hace mucho tiempo, porque los profetas así lo habían anunciado, los profetas así se lo habían comunicado por mucho tiempo al pueblo de Israel, que en Belén iba a nacer el Salvador del pueblo. Amén. Ya ese era el anuncio. El pueblo ya esperaba, y es una promesa de Dios, y el pueblo está esperando que se cumpla la promesa de Dios. Por lo tanto, Dios nace, pero el pueblo se enteró. Lo supieron los pastores que fueron y llegaron allí, pero ahora necesita todo el mundo reconocer y saber que la promesa de Dios, a través de toda de todos los siglos, lo que Dios había venido anunciando por boca de los profetas, ha llegado a su cumplimiento. Dios ha dado al mundo un Salvador, que es su propio Hijo como tal. Y esa es la Epifanía. Ahora, ¿qué se da en la Epifanía? Muchísimos acontecimientos, pero solamente me quiero detener en un elemento que es importante, que es la lucha del bien y el mal, el pecado y la gracia. Podríamos hablar muchísimos temas en torno a la Epifanía, la manifestación de ese Dios, pero vamos solamente a quedarnos en esa lucha que viene a librar el Señor, y que precisamente la Epifanía es un punto clave en la lucha de ese Dios para rescatar nuevamente su creación. Recuerden que al principio, cuando hablamos del Génesis, en el Génesis, vemos cómo esa creación de Dios, lo que Dios había creado con tanto amor, se vio fracturado, ¿verdad? Cortó ese cordón umbilical que existía entre Dios y lo humano. Y al cortarse ese hilo que amarraba lo humano con Dios, entonces hay una separación, no total, porque dicen algunos padres de la iglesia que aunque el mal entró en el mundo con el pecado, Dios nunca se apartó de su criatura. Amén. Es decir, Dios siempre buscó la forma de permanecer parcialmente unido a nosotros, aunque nosotros no lo sabíamos. Para nosotros, Dios estaba totalmente separado, estábamos solos en este mundo, y por lo tanto Dios tenía que buscar la forma de que nosotros nos diéramos cuenta de que Él seguía con nosotros, y sobre todo de que ahora permanecerá con nosotros. Y eso es precisamente lo que nosotros llamamos la Navidad, que es el nuevo encuentro. Nuevamente Dios se encuentra con su criatura. Amén. Dios vuelve nuevamente a unir, como en el principio de la creación, lo humano y lo divino, lo creado con su creador. Ahora todo siendo una misma cosa. El creador ahora, como decíamos días atrás, el domingo pasado, dentro de su criatura, y su criatura dentro de su creador. Ahora el creador le devuelve a lo creado la parte divina que el pecado y la maldad le habían robado. Y ahora también nosotros podemos acceder al cielo, que es el trono en donde Dios está. Amén. Y por lo tanto, ahora nosotros tenemos que reconocer y saber que Dios está en el mundo, que Dios ha venido al mundo, que camina con nosotros en el mundo. Y ha venido no tan solo a estar en el mundo de paseo, sino que ha venido a librar una lucha. Entender eso. Dios ha venido a luchar en contra de ¿quién? En contra del enemigo, que en el principio del Génesis vino precisamente a destruir lo que Dios había creado. Y Dios entonces entra en el mundo
para luchar frente a frente con ese enemigo, devolviéndonos a nosotros la vida en gracia que habíamos perdido. Amén. Y por eso entonces hablamos que en esta solemnidad, en esta fiesta, se ve esa lucha entre el bien y el mal. El mal que nunca va a descansar a lo largo de toda la historia salvífica y especialmente en la vida de Jesús, de ir metiéndose para no permitir el avance de Dios. Así como lo hizo en el Génesis, si se dan cuenta y vamos leyendo todo el Antiguo Testamento y especialmente el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo el mal siempre aparece tratando de impedir que Dios haga su obra, que la obra de Dios llegue a su plenitud. Y podemos citar un montón de episodios, pero vamos solamente a citar el momento de Judas y el momento de Pedro. ¿Se dan cuenta? En esos momentos cómo se mete inmediatamente el mal en la vida de lo más cercano. Porque si vamos a hablar del mal, podemos hablar de muchísimos actores bíblicos que se dejaron poseer por el mal para actuar en contra de Jesús. Los fariseos, los saduceos, un montón de ellos. Pero vamos a hablar de los más cercanos, para que ustedes vean qué tan cerca llega la maldad de aquellos que siguen al Señor. Los colaboradores más cercanos de Él, como Judas y el mismo Pedro, y en un momento determinado el mismo Santiago y Juan, que también hicieron acciones que no eran fruto del ser divino. Recuerden aquel episodio cuando Santiago y Juan le dijeron al Señor: le mandamos a pedir fuego para quemarlo a todos. Y el Señor lo detiene inmediatamente y le dice: no, un momento. Y hubo otro episodio en donde venían los discípulos peleando quién era el más importante entre ellos. Es decir, que podemos ir mirando cómo esas raíces del mal poco a poco se fueron filtrando en la vida de aquellos que estaban cerca de Jesús. Porque precisamente, ¿cuál es el objetivo del mal? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Porque quiere impedir que Dios cumpla su obra. Amén. El mal está en el mundo para impedir que Dios cumpla con lo que Él quiere con su criatura, que es llevarla al más alto nivel de lo que Él pensó en el principio. Ese nivel de divinidad que Dios quiere para su creación, que es lo que hablamos, como San Pablo dice, la creación entera tiene que ser redimida. Es decir, la salvación de Dios no es algo parcial, sino que es algo total. Todo tiene que salvarse en el principio divino. Ser humano, las plantas, los animales, el mundo, todo tiene que ser afectado por la salvación de Dios. Amén. Pero esa totalidad de la salvación es un proyecto grande, un proyecto que implica mucho esfuerzo y mucho trabajo. Porque, como ya he dicho, la maldad en el mundo impide que ese accionar de Dios, que ese avance de Dios sea más eficaz y que sea más rápido. Es como si le pusiera un stop, ¿verdad? Y cada vez que Dios intenta hacer algo en la vida del ser humano, entonces la maldad siempre está ahí al acecho para no permitir que eso sea un poco más rápido como tal. Y por eso entonces hablamos de la epifanía. En ti, en mí, ya yo he dicho anteriormente, se ha dado un nacimiento. Y ese nacimiento de Dios en tu vida, ¿qué le falta ahora? Si Dios nació en ti, ¿qué hace falta ahora? Hace falta que tu vida ya no sea tan solo un nacimiento, sino que ahora también tu vida sea una epifanía. Ahora yo tengo que dar a conocer lo que en mí ha nacido. Hay mucha gente que puede decir: sí, en mí nació el Señor. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha provocado ese nacimiento de Dios en tu vida? Porque si no ha habido ningún cambio y si ese nacimiento no ha logrado hacer cambios internos y externos en torno a ti, ¿de qué sirvió entonces el nacimiento?
Porque estamos hablando no de cualquier nacimiento, estamos hablando del nacimiento del Hijo de Dios. Estamos hablando de la gracia salvífica. Significa de que donde nace Jesús, todo cambia. Porque si no, entonces estaríamos hablando de que Dios es un mentiroso. Y peor todavía, si Dios no logra cambiar su entorno, todo lo que su luz ilumine, entonces estaríamos diciendo que Dios no es Dios. Estaríamos en un grave aprieto en cuanto a nuestra fe. Por lo tanto, todo lo que es iluminado por el Hijo de Dios necesariamente tiene que ser transformado. Todo lo que en el entorno, todo el que llega y conoce al Hijo de Dios, tiene que transformarse. Amén. Por lo tanto, si vamos a partir del principio de que, como decimos, desde la fiesta de Navidad, en mí ha nacido el Señor. Vamos a ponerle ese principio. Todos los que estamos aquí tenemos esa conciencia. Y ahora todos decimos, sí, en mí Dios ha nacido. El niño Dios en mí nació. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Ahora bien, ese nacimiento en ti y en mí, ¿qué ha provocado? ¿Qué ha traído ese nacimiento a tu vida? Y sobre todo, a la vida de todos los que están en tu entorno. Porque si no ha habido un cambio, si no ha habido algo nuevo en torno a ese nacimiento, entonces, una de dos. O es mentira que en ti nació Dios, o es mentira que Dios es Dios. Amén. ¿Cuál de las dos nos quedamos? ¿Con cuál de las dos usted cree que nos podemos quedar? Si no ha habido una transformación, un cambio en nosotros, o es mentira que en mí nació, o es mentira que Dios es Dios. ¿Cuál usted se queda? Usted elige. Hay que hacer una elección. Por lo tanto, o nació y me transformó, y si estoy igual es porque entonces en mí no ha habido ningún nacimiento. Mi vida está totalmente igual. ¿Por qué? Porque la maldad, que fue lo que hablamos, no ha permitido que el Señor nazca en mí. Porque ¿cuál es el objetivo de la maldad? Yo dije anteriormente, impedir que Dios cumpla con su plan. ¿Y dónde se manifiesta la maldad en este evangelio que yo hemos leído? En la persona de Herodes. Y fíjense cómo cuando le llega la información a Herodes, inmediatamente, que llegan los reyes y le dicen, los magos, hemos venido a adorar al rey, ¿dónde está? Imagínense para un rey en ese momento, el que venga alguien a decirle que hay alguien que viene a usurpar su lugar. Una de las cosas malas que tiene la maldad, valga la redundancia, es precisamente que no nos permite ver lo bueno que las cosas nos traen, lo bueno de las cosas que el otro está haciendo por mí. Y le voy a poner un simple ejemplo a nivel de nuestra vida cotidiana. Hay personas que tienen un empleo, yo soy el jefe en una empresa. Esto es un ejemplo que se da muy peculiar. Yo soy el jefe en una empresa, llega un empleado, ese empleado tiene cualidades, dones, que muchas veces el jefe no lo tiene, ¿verdad? La cualidad del jefe es saber coordinar, saber distribuir los oficios, saber organizar, pero en la elaboración del trabajo como tal, en la mano de obra, los empleados son los que hacen las cosas, ¿verdad? Como tal. Y imagínense entonces que llega un X empleado que todo lo hace bien, todo el mundo ahora lo mira a él, eso pasa con frecuencia, ¿verdad? Y todo el mundo dice, qué bien lo hace fulano, qué bien lo hace. Y entonces ahora el jefe queda
como en un segundo plano, ¿verdad? Porque todo el mundo como que ahora está dirigiéndose a esa persona. Si en esa persona actúa Dios, si hay un principio divino, va a ver a ese empleado como una oportunidad. Porque lo que está haciendo ese empleado no lo está haciendo tan solo para él, sino que lo está haciendo para la empresa. Y si la empresa crece, también crece mi vida en la empresa. Porque yo soy el que estoy coordinando la empresa. Y por lo tanto, todo lo que vaya aumentando, lo van a ver en torno a mí. Ese es el principio. Pero si en mí está el principio del mal, ¿qué va a hacer el mal? Que va a ver a esa persona no como una oportunidad, sino como un enemigo, como una competencia, ¿verdad? Alguien que ha venido a usurpar mi lugar. Y ahora todos los aplausos y todos los reconocimientos y todas las placas que deberían de ser para mí, lo tiene él como tal. Y no se da cuenta que eso no es lo más importante. Vamos a caer en lo terrenal. ¿De qué le sirve a una persona que le den aplausos, que le den placas, si al final con cualquier mínima cosa que usted haga va preso? En una empresa, por más que tú seas el mejor empleado, el día que algo quedó mal, ¿qué pasó? Todo eso se olvidó. Y con lo único que usted va a vivir a lo largo de su vida es con lo que usted ha trabajado, con lo que usted ha producido como tal. Por lo tanto, a veces le ponemos importancia a lo que no tiene importancia en ese sentido. Y entonces, cuando tú te das cuenta que lo importante es que crezca la empresa y de que la empresa va a ser más grande y de que en ese sentido yo voy a poder tener más recursos, si yo aprovecho esa oportunidad, entonces la voy a llevar hacia adelante. Pero si entonces lo que en mi vida es importante son las cosas mínimas que llamamos poder, grandeza, riqueza, cuando esas son las cosas que dominan mi entorno, entonces voy a ver a todo el que se opone a eso como un enemigo. Y por eso entonces mucha gente lo que hace es que a esa persona o le pone una trampa para que lo voten, o en el peor de los casos, que hemos visto en muchos lugares, como hay personas que incluso pagan para provocar la muerte de esas personas. Eso ustedes lo han visto, ¿verdad que sí? Eso pasa con frecuencia como tal. Y eso es lo que está pasando en el Evangelio, para que entiendan lo que está pasando en el Evangelio de hoy. Herodes no está viendo que el nacimiento de Jesús es una oportunidad para que su reinado se consolide, para que su reinado se haga más grande. Si él reconoce a Jesús como su Salvador, además de que se salva a él y de que la maldad que había en el entorno desaparece y su reinado y su relación con el pueblo cambia, entonces Herodes lo que está viendo es lo contrario. Herodes está viendo a Jesús como algo contrario, como alguien que viene a usurpar su lugar. Y por eso entonces la maldad que actúa en Herodes, ¿qué está haciendo? Ahora ve a Jesús como un enemigo y por lo tanto tengo que quitarlo del medio. Todo el que va por el camino de la maldad nunca va a ver a Dios como un aliado. Amén. Dios siempre va a ser aquel que viene a mi vida a impedir que yo siga desarrollándome como yo quiero. Y eso no va a pasar si estamos apegados a las riquezas, si estamos apegados a los bienes materiales y a las cosas de este mundo. No es tan fácil cuando tú tienes las raíces del mal bien honda en tu vida, aceptar la propuesta de Dios. Eso no es tan sencillo, porque yo voy a ver a Dios como aquel que viene a irrumpir en mi vida, en mi estilo de vida, en lo que yo hago, en lo que yo quiero hacer. Y no estoy viendo que Dios me viene a traer algo nuevo, una nueva oportunidad de salvación, de cambio de vida, no tan solo para mí, sino para la humanidad. El cambio que Dios trae no es tan solo para mi vida personal, sino que es algo global. Entonces, si mi mirada solamente está orientada hacia mí y no a lo que está pasando en el mundo, entonces el mundo no me interesa. Y de hecho, hay mucha gente que no le interesa que el mundo se fastidie. Cuando a veces vemos la noticia, el corazón ni siquiera
late cuando vemos cómo vive el mundo, a nivel de pobreza, a nivel de injusticia, una humanidad totalmente quebrada. Y a mucha gente, lamentablemente, yo espero que aquí no haya nadie en ese sentido, hay gente que eso no le importa. Hay gente que el mundo camine como camine, eso a mí, mientras yo esté bien y mientras yo reciba lo mío y mientras yo tenga lo mío y mientras yo esté bien, todo va a estar bien. De hecho, hay gente que solamente sale a protestar cuando le afecta algo personalmente. Hay gente que si no le afecta lo que está pasando en el momento, que proteste el que tiene que protestar. Amén. ¿Por qué? Porque la maldad lo que hace es sencillamente que nos convierte en hombres y mujeres egoístas, que solamente miramos las cosas que nos convienen a nosotros y no miramos entonces un plan general que Dios tiene para la humanidad. Cuando entramos en el camino de la gracia, entonces Dios nos ayuda a ver que el plan de Dios es mucho mayor que el plan mío. Y entonces yo aprendo a descubrir entonces que ese plan de Dios es mucho más beneficioso para todos nosotros que el plan que tengo yo personalmente para mí. Y en ese momento soy capaz de renunciar a mi plan para caminar con el plan de Dios. Amén. Herodes no estaba dispuesto a eso, porque significaría de que Herodes tenía que reconocer a Jesús como rey. Y usted se imagina para Herodes reconocer en el pueblo, sí, él es el rey. Significa entonces que tú dejas de serlo. Significa entonces de que tú pasas a ser algo en un segundo plano como tal. Todo el mundo le va a obedecer al nuevo rey. Y tú has abandonado totalmente tu puesto. Pero al mismo tiempo que tú abandonas tu reinado, que era lo que Herodes debió de hacer, se engrandece. Haciéndose pequeño, se engrandece. Esa es la gracia, eso es lo que Dios provoca y es lo que provoca la gracia. La maldad lo que hace es que nos engrandece para hacer que el otro disminuya. La gracia de Dios nos hace disminuir y al mismo tiempo por dentro nos hace crecer de una forma totalmente distinta. Y el crecimiento que provoca la gracia es que nos eleva para llegar a lo más alto, que es llegar hasta Dios. Amén. Así que le pedimos al Señor, hermanos y hermanas, que nuestras vidas se conviertan en una epifanía. ¿Y qué significa eso? Lo que yo he dicho anteriormente, que el mundo vea que en ti y en mí se está manifestando Dios. Que en mí y en ti se están manifestando las cosas de Dios. Y que cuando la gente te vea a ti, la gente pueda reconocer, hay un Dios que ha nacido en la vida de esta persona. Y ustedes me preguntarán, Padre, ¿cómo nos daremos cuenta de que realmente la gente está viendo que en nosotros realmente ha nacido el Señor y de que nosotros somos una epifanía? El texto lo dice. Cuando los reyes magos llegaron donde estaba el niño, ¿qué hicieron? Fíjense un elemento importante que provoca la gracia. El texto es tan específico, dice: y llegando donde estaba el niño, se inclinaron y lo adoraron. La misma fuerza de Dios los impulsó, los arrojó delante de él. ¿Para qué? Porque esa inclinación significa despojarme de lo que yo soy y reconocerlo a él con su grandeza. Cuando la gente se dé cuenta de que en ti hay una epifanía, tú te vas a dar cuenta cómo el otro se despoja de su grandeza para hacerse humilde y sencillo delante de ese Dios que en nosotros ha nacido. La maldad que hay en el otro desaparece. La otra persona que está delante de ti, de mí, reconoce esa gracia de Dios que en nosotros ha nacido. Ese es el indicador. Por eso dije al principio que donde Jesús nace, todo tiene que transformarse. No tan solo en mi interior, sino también en mi exterior. Todo queda afectado por esa luz del Señor. Y por lo tanto, esa epifanía es visible.
no se queda escondida en nosotros, sino que los demás son capaces de verla, de percibirla y además también de recibirla. A través de nosotros, los demás pueden recibir y conocer que se está dando esa epifanía de Dios en cada uno de nosotros. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado, porque dice el texto que había una estrella, ¿verdad? Una estrella que guiaba, que en este caso nosotros podemos decir que esa estrella es el Espíritu Santo, que ilumina la conciencia de las personas para que reconozcan dónde está el niño. ¿Por qué Herodes no pudo encontrar al niño? Porque la maldad no puede ver a Dios. Donde hay maldad no se puede ver las cosas de Dios. La maldad, como ya dije anteriormente, elimina todo conocimiento de Dios. Por eso Herodes no podía saber dónde estaba el niño, ni podía llegar donde estaba el niño. A cada persona le guía una estrella, que es el Espíritu Santo. Y si en ti, en mí, actúa la gracia, si en ti, en mí está la presencia del Señor, el Espíritu Santo le va a indicar a la gente en dónde ha nacido el Señor. Amén. Por lo tanto, si en ti, en mí ha nacido el Señor, no te asombres de cuántas personas van a llegar a Dios a través de ti y de mí. Cuántas personas seremos capaces de guiar y sobre todo de hacer que tomen otro camino. El texto, podemos pasarnos la mañana, porque es un texto demasiado hermoso. Dice que cuando los reyes adoraron al Señor, no se fueron donde Herodes. ¿Por dónde se fueron? Es decir, que no volvieron donde la maldad. Cuando tú llegas donde el Señor y eres capaz de reconocerle y de adorarle, la maldad desaparece. Y por lo tanto tú no vuelves donde estaba la maldad, sino que ahora el Señor te envía por otro camino. ¿Y cuál es ese otro camino? El camino de distribuir y de dar a conocer a todo el mundo lo que Él ha hecho en tu vida. Que tú le des a conocer a todo el mundo el nacimiento de este niño. Y eso es precisamente lo que tiene que darse a nivel espiritual en nosotros. El Espíritu Santo le va a indicar a la gente, en esa persona el niño nació. ¿Y qué va a hacer la persona cuando el Espíritu Santo le ilumine? Va a llegar donde ese niño que en nosotros ha nacido y lo va a adorar. Y en esa adoración Dios va a transformar su vida. Y cuando esa persona se desligue de nosotros, tiene necesariamente que caminar por otro camino. Amén. Un camino nuevo que tú y yo le hemos mostrado. No somos el camino, sino que en nosotros Dios le ha mostrado el camino que tienen que seguir. Así que el Señor nos ayude hoy, no tan solo a celebrar la festividad de los Santos Reyes, celebremos con alegría que ellos están aquí, esta fiesta cultural, sino que quise que profundicemos mucho más, porque no podemos quedar solamente en lo superficial, en una alegría efímera, muy bonito, cantos, regalos, juguetes, y comidas y un montón de cosas que la gente va a hacer en el día de hoy, pero posiblemente no lleguemos a la profundidad de lo que realmente Dios ha venido a regalar. El mayor regalo de Dios, si vamos a hablar de regalo, el mayor regalo de Dios para nosotros fue su Hijo. Y el mayor regalo que le podemos dar a Dios es aceptarlo. Amén. Aceptar que realmente su Hijo hoy se convierte en nuestro Salvador y que hoy aceptamos que su Hijo venga a transformar todas nuestras vidas. Hoy el mayor regalo que le podemos dar a Dios es aceptar que de una vez y por todas Él nos salve. Aceptar la salvación que nos viene de Dios a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Dios le bendiga.